Buenas noches, sean bienvenidos y estamos listos para comenzar nuestro estudio bíblico semanal. Y le animo para que tenga a la mano su Biblia, su cuaderno de notas y un bolígrafo, porque vamos a ver algunos textos y el tema a estudiar en esta ocasión es el amor transformador de Dios. El amor transformador de Dios, así es que comenzamos y damos inicio con una oración. Gracias, Padre, te damos en esta noche por todas tus bendiciones, por tu presencia en nuestras vidas, por el amor de Cristo que ha transformado todo nuestro ser. Gracias por tu palabra y por tu Espíritu Santo. Rogamos que nos ayudes para que, Señor, tu palabra siga haciendo su obra en nosotros y ayúdanos para cumplir tu voluntad. Bendícenos con el perdón de nuestros pecados, te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, busque por favor en su Biblia, en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos del 23 al 26. El Evangelio de Juan, capítulo 17, del 23 al 26, el amor transformador de Dios. Así es que hoy y los próximos 2 miércoles estaremos estudiando este tema acerca del amor de Dios y cómo el amor de Dios nos va transformando. La mayor necesidad del ser humano es precisamente experimentar el amor poderoso y transformador de nuestro Dios. Juan 17, 23, dice aquí la Escritura, Juan 17, 23, dice el Señor Jesucristo: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Bueno, entonces comenzamos con este primer punto en cuanto a que el amor es la base de esa relación que existe en la Trinidad, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y esta relación perfecta de amor, de gozo, de paz, los ha caracterizado por siempre. Ahora, aquí el Señor Jesús destaca el amor que el Padre tiene para con Él. Y ese amor que existe en Cristo, dice, también esté en los discípulos, en los creyentes. Así es que diríamos en primer lugar que la base de la relación entre el Padre y el Hijo es el amor, ese amor celestial, ese amor perfecto. Bien, en 1 Juan capítulo 4, versículo 8, nos da esta definición que dice: Dios es amor. 1 Juan capítulo 4, versículo 8. Dice aquí entonces el apóstol Juan que la esencia de la naturaleza de Dios es el amor dentro de sus muchos atributos. 1 Juan 4, 8 dice aquí: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces esta característica se destaca en cuanto al amor, que es la misma naturaleza y la esencia de Dios. Y es un amor puro, es un amor perfecto, un amor santo, un amor piadoso, abnegado y activo, entre otras muchas características del amor de Dios. Así es que Dios es amor, y qué bendición saber que estamos creyendo en el Creador del universo, en el único Dios verdadero, y esta característica de Dios es el amor, y nos da a nosotros entonces una gran confianza saber que estamos en las manos de un Dios que es bueno, de un Dios que es perfecto. Ahora, el amor es la actitud también de Dios hacia los hombres. Busque en 1 Juan capítulo 4, versículos 9 y 10. Versículos 9 y 10, ahí mismo: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados.
Así es que el amor es esta actitud de Dios hacia los hombres. Y el amor, dice, se mostró. Entonces el amor no son palabras solamente, sino que el amor se muestra, y el amor de Dios se mostró para con nosotros en que Dios envió a su único Hijo para que vivamos por Él. Y también nos dice que en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Es decir, a pesar de nuestras maldades, de nuestras iniquidades, de nuestras perversidades, Dios nos amó, y a fin de perdonarnos, rescatarnos y darnos la vida eterna y librarnos de su justa ira, envió a Cristo, y Cristo pagó todo el precio y llevó la justa ira de Dios sobre sí, a fin de ser reconciliados con Dios, a fin de ser perdonados y limpiados a través de la sangre. En esto se mostró el amor de Dios. Entonces, vamos ahora a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16, el famoso versículo que sin duda alguna conocemos todos los cristianos y lo sabemos también de memoria. Juan 3, 16. Dice aquí la Escritura: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Esta es la actitud primordial de Dios para con los hombres, y es una actitud de amor. A pesar de lo que somos, a pesar de lo que hemos hecho, Dios nos ama, pero a fin de salvarnos, tuvo que enviar a Jesucristo para que no nos perdamos. Bueno, ahora, cuando hablamos del amor entre nosotros, amar es buscar el bien de la otra persona. Amar es buscar el bien de la otra persona, y el amor es la base de toda relación perfecta en los cielos y en la tierra. ¿Cómo se va a caracterizar esa relación en el cielo cuando estemos delante del Señor, todo su pueblo? Bueno, pues se va a caracterizar por esa relación perfecta, es decir, que en el cielo no tendremos envidias, celos, pleitos, contiendas, nada de eso, porque el amor será lo que se destacará, ¿verdad? Colosenses capítulo 3, versículo 14. Pero no solamente en el cielo, sino aquí tiene que caracterizarnos a los discípulos de Jesús el amor, o mejor dicho, su amor, ¿verdad? Colosenses capítulo 3, versículo 14, dice aquí: y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, el vínculo perfecto. Es decir, en las relaciones, en nuestras actitudes para con los demás, ¿verdad? Tenemos que tomar diariamente ese compromiso y esa decisión de vestirnos del amor de Cristo. Vestirnos del amor de Cristo, porque el amor de Cristo es el vínculo perfecto. ¿Cómo puede salir adelante una familia, una iglesia, una relación matrimonial, una relación entre amigos, amistades, etcétera, y en cualquier ámbito, a través del amor de Dios? Es el vínculo, es lo que nos mantiene unidos, ¿verdad? A pesar de nuestros errores, fallas, pecados, diferencias. ¿Qué es lo que va a superar esa condición humana? El amor de Cristo. Tenemos que vestirnos, dice también el apóstol Pablo, todas nuestras cosas sean hechas con amor. Entonces, este es un gran reto, es un gran desafío, pero es algo que se manda al pueblo de Dios, a los cristianos, porque el mundo no conoce y no experimenta este amor divino, este amor celestial. La gente sin Cristo tiene un amor natural, un afecto natural, pero el amor de Dios es un amor divino, es algo que Él da solamente a todos aquellos que vienen a Cristo, se arrepienten y creen en Él. Así es que el amor es un acto voluntario de entrega personal. El amor es un acto voluntario de entrega personal, y el amor es el primer deber del hombre para con Dios.
¿Mm? Es decir, Dios nos ha dado un mandamiento y ese primer mandamiento, sobre todos los demás mandamientos, es amarle a Él. Busque por favor en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 12, Marcos capítulo 12, en los versículos 30 y 31. Marcos 12, versículos 30 y 31. Dice aquí, verso 29, Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el amor es un mandamiento más que un sentimiento, porque en nuestra cultura se ha destacado esta situación de que os he hecho pensar que el amor es algo sentimental nada más, o algo romántico, o pasajero, temporal y meramente emocional o sentimental. Pero cuando vamos a la Escritura, vemos que la Biblia nos dice que el amor de Dios y el amor que Él nos manda para con nosotros es precisamente eso, es un mandamiento. Más allá de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, tenemos que ejercitar nuestra voluntad de amarle, bueno, en primer lugar, a Dios, ¿verdad? Porque la relación primordial del cristiano con Dios es amor. Es amor, y yo creo que este punto se ha pasado por alto en muchos creyentes que piensan que el ser cristiano es tener una religión, es tener una serie o cumplir una serie de ritos o rituales, ¿verdad? O solamente circunscribir el cristianismo a una asistencia dominical, a un templo, a una iglesia y hasta ahí no. El cristianismo es una relación de amor, de todo corazón, de toda nuestra mente, dice aquí, con todas nuestras fuerzas, amar al Señor. Ahora, cuando confiamos en Dios, le vamos conociendo mejor, le vamos conociendo en una mayor profundidad, el creyente va creciendo en amor. Así es que qué importante es conocer a Dios, adorarle, alabarle, amarle y entonces obedecerle. Así es que no podemos nosotros amar, ¿verdad? Como Dios quiere hasta que le vayamos conociendo a Él y en ese proceso. Bueno, ¿cuál es la mayor necesidad de una persona? Experimentar el amor transformador de Dios. La mayor necesidad del hombre es experimentar el amor transformador de Dios, porque a mucha gente lo único que tiene es una religión y son una serie de normas, ¿verdad? De rituales, de ordenanzas, en fin, pero qué diferencia es cuando uno puede estar viviendo conforme al amor de Dios. El amor de Dios va a ser una gran diferencia en la vida de la gente. Ahora, Jesús dijo que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará, irá disminuyendo debido a la maldad, al pecado, a las tentaciones del mundo y a los ataques del enemigo, pero como creyentes tenemos que estar alertas y tenemos también que entender que no podemos permitirnos que nuestro amor por Dios disminuya. Ahora, hay gente que puede cumplir religiosamente con algunas actividades, hacer acto de presencia en su iglesia y sin embargo haber olvidado su primer amor, ¿verdad? Y eso es una exhortación que Jesús le hizo a la iglesia de Éfeso. Tengo contra ti, o sea, has cumplido muchas cosas, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces, necesitamos volver a este primer amor de Dios. Nada puede suplir este amor poderoso de Dios. Nada lo puede suplir. A veces queremos tener muchísimas situaciones o queremos ponerle condiciones a Dios o queremos seguir a Dios de acuerdo a nuestro propio criterio o poniéndole condiciones a Dios, pero sabe que eso no es amor y nos engañamos a nosotros mismos. Entonces necesitamos un despertar, un auténtico avivamiento en el amor de Dios. Y cuando volvemos a vivir conforme a este amor de Dios,
veremos que la vida cristiana es realmente diferente y es un gozo y es una bendición y experimentar el fruto del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo es el amor de Dios? Tenemos que conocer estas características, creerlas y experimentarlas. ¿Cómo es el amor de Dios? Bueno, Efesios 5:2 nos dice que el amor de Dios, Efesios 5:1 y 2, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Somos hijos amados de Dios. Hemos sido aceptados a través de Cristo cuando nos hemos arrepentido y creído en Cristo Jesús. Recuerden, no todas las personas pueden decir que son hijos de Dios, son criaturas de Dios, pero hasta que vienen a Cristo y entregan su vida creyendo en Él y dándole la espalda al pecado, es decir, arrepintiéndose, Dios les da el nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento los convierte en hijos amados de Dios. Observe, hijos amados de Dios. Verso 2, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, el amor de Dios es sacrificial. El amor de Dios es sacrificial. ¿Cuánto nos amó Dios a pesar de lo que hemos sido, ¿verdad? Pecadores por naturaleza y también pecadores en nuestras acciones, actitudes, pensamientos, etcétera? Sin embargo, a pesar de eso, el amor de Dios se mostró y fue un amor sacrificial. Es decir, Dios, para tenernos como sus hijos amados, tuvo que enviar a Cristo para pagar el precio que merecíamos, que es la ira de Dios, ¿verdad? La condenación eterna, pero envió a Cristo y Él pagó todo ese precio porque Dios nos amó, porque Cristo se entregó a sí mismo por nosotros. Por lo tanto, vamos a buscar también en Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 dice aquí el apóstol Pablo. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo está hablando en primera persona y es lo que también tenemos que afirmar nosotros. El Señor Jesucristo, ¿verdad? Me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ahora el creyente puede decir, soy una persona amada por Dios, aceptada por Dios, perdonada por Dios, reconciliada con Dios. Y ahora Cristo vive en mí, dentro de cada verdadero creyente. Él pagó el precio al derramar su sangre en la cruz del Calvario. Así es que la cruz es la prueba suprema del amor divino. La cruz es la prueba suprema del amor de Dios. Cuando a veces uno duda por problemas, por situaciones difíciles que uno está atravesando, por el caos, por la incertidumbre, etcétera, nunca nos olvidemos, porque a veces le decimos, Señor, pues me amas, ¿por qué permites esto? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué sucedió esta situación? Señor, pues ¿dónde está tu amor? No dude del amor de Dios. Dios ya nos mostró su máxima prueba de amor en la cruz, al enviar, no a un ángel, no a una bendición X, sino al enviar a su propio Hijo para morir en la cruz. Dios nos ama cada día. Y como vimos la semana pasada en el Salmo 23, eso no significa que no tengamos problemas. Dios nunca nos prometió una vida sin problemas, sin tribulaciones, sin dolor. Eso nunca Dios lo prometió. Pero lo que sí Él prometió de que a pesar de que en el mundo íbamos a tener aflicciones, Él nos dice, confíen en mí, yo he vencido al mundo y esa victoria también es para ustedes. Es decir, van a salir adelante. Cada problema que enfrenten, Dios nos dará la victoria. A veces va a durar cierto tiempo, un poco más de tiempo, pero Dios nos sacará adelante porque somos el objeto de su amor y porque a pesar de eso, nosotros vemos la fidelidad de Dios. Ok, en segundo lugar, Salmo 86:5. ¿Cómo es el amor de Dios? Salmo 86:5. Tenemos aquí esta preciosa palabra, Salmo 86:5, porque tú, Señor,
Eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Así es el amor de Dios. El amor de Dios es un amor que es bueno, que es perdonador, y también grande en misericordia para con todos los que le buscan, los que invocan el nombre de Dios, los que oran al Señor, ¿verdad? Y entonces, en tercer lugar, aparte de que el amor de Dios es bueno y perdonador, vamos a buscar ahora, por favor, en Romanos 5:8, la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículo 8. Romanos 5:8 dice aquí la Escritura: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, Dios sabe lo que somos, pero a pesar de que éramos enemigos de Dios, como vamos a ver más adelante, de que hemos sido pecadores, Dios mostró su amor para con nosotros. Es decir, el amor de Dios es un amor inmerecido. No merecemos su amor. No hay nada bueno en nosotros. Nadie puede decir, me gané el amor de Dios, me merezco el amor de Dios. No, hermanos, hemos ofendido a Dios. Así es que Dios nos da su amor y a eso se le llama gracia. Gracia es el favor gratuito que Dios nos da. Gracia es el amor que no merecemos y que Dios nos da a través de Cristo Jesús. Dios nos amó y murió, y Jesús murió por nosotros cuando éramos aún enemigos de Dios. Efesios 2, del 2 al 4. Efesios 2, del 2 al 4, también abunda un poco sobre este asunto. Efesios 2, del 2 al 4, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Un creyente no es hijo de desobediencia. Un hijo de desobediencia es toda aquella persona que rechaza a Cristo, que no es salvo, que no es hijo de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sigue la corriente de este mundo. La corriente de este mundo va contra la voluntad de Dios. La cultura de este mundo, el sistema de este mundo, es contrario a los principios de Dios y contrario a Dios mismo. Y hoy lo que estamos viendo en este mundo es precisamente esta situación que se ha desbordado y descarado la cultura y el mundo y el príncipe de este mundo que es Satanás. O sea, ya es una batalla abierta contra Dios, contra el pueblo de Dios, contra la Biblia, contra la palabra de Dios. Todo eso está en contra. Verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en el pasado, cuando no habíamos creído en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Dice, entonces, así vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Observe la corrupción humana, y el ser humano, si no cuenta con el amor de Dios, esto es lo que campea en su vida: el egoísmo, la corrupción, la maldad, en mayor o en menor grado, pero todos los seres humanos que no creen y no están experimentando el amor de Cristo en sus vidas, estas situaciones, los deseos de la carne, las pasiones, el desenfreno, de una u otra forma, es lo que les caracteriza. Por eso necesitamos el amor de Dios. Verso 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados espiritualmente, nos dio vida juntamente, vida espiritual y vida eterna y una nueva vida. Nos dio Dios vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. ¿Por qué? Por gracia,
por el amor gratuito de Dios a través de Cristo Jesús. Así es que el amor de Dios es inmerecido. A pesar de nuestra condición de pecadores, Dios, el Dios santo y justo y perfecto, nos amó. Ok, en cuarto lugar, ¿cómo es el amor de Dios? Busquen segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Segunda Tesalonicenses 2:13, dice así: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación, por el Espíritu y la fe en la verdad. Dice, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Es decir, el amor de Dios es un amor salvador, porque nos salva, ¿verdad?, de nuestros pecados, y también es un amor santificador. O sea, el amor de Dios no solamente nos da el perdón, la justificación, que es estar ahora en una correcta relación con Él, sino que quien es justificado, o sea, perdonado, reconciliado con Dios, también es santificado. O sea, si alguien dice, yo soy creyente, ¿verdad?, ya he sido salvado, bueno, pues ahora habrá una evidencia, y esa evidencia es el amor santificador de Dios. Hay gente que se dice cristiana, pero no se ven frutos, no se ve un cambio en su forma de pensar, en su forma de ser, no se ve un cambio en su carácter, en su conducta, aunque tengan años de asistir a una iglesia cristiana, eso no es garantía de que sean salvos. Ajá. Pero donde realmente se ha experimentado el amor de Dios, Dios le da la salvación eterna, pero también le da una vida transformada, santificada, es decir, que está en un proceso de cambio, en donde nos vamos pareciendo más a Cristo. Este es un proceso diario, pero es el amor de Dios, para que nadie pueda decir, pues Dios me ama y voy a pecar todo lo que quiera. No. Si hemos experimentado el amor de Dios también hará en nosotros una obra transformadora por el Espíritu Santo, como dice aquí, por el Espíritu Santo y la fe en la verdad. ¿Dónde está la verdad? En la Biblia. En la Biblia. No en las opiniones del mundo, no en las opiniones de los académicos, ni en las opiniones de los que se dicen científicos, ni en las opiniones de los filósofos, no. La verdad está en la palabra de Dios. El amor de Dios entonces nos rescata de ese pasado de perdición y de pecaminosidad y nos capacita el amor de Dios para vivir de manera santa, venciendo con su ayuda, venciendo a las tentaciones y el pecado. Así es que el amor de Dios es salvador y santificador. Número 5, vamos a Romanos 8:39. Romanos 8:39. En todo este capítulo hermoso que es el capítulo 8 de Romanos, vamos a hablar un poco aquí sobre el amor de Dios también. Romanos 8:39 dice aquí el apóstol Pablo: ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, esta quinta característica es que el amor de Dios es inseparable. ¿Qué garantía nos da Dios? Nada nos podrá separar del amor de Dios. Nada, nunca, ni un día, ni un minuto, ni un segundo. Nadie nos puede separar del amor de Dios. Su amor perdura sobre todos los cambios y amenazas de la vida. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! El amor de Dios entonces nos lleva a ser agradecidos, a ser obedientes, a buscar su voluntad en nuestra vida. Su amor es inseparable. Por eso afirmamos con toda seguridad y confianza y con gozo que la salvación que Dios nos da es imposible de perderse. No se puede perder la salvación, porque en la salvación está implícito el amor de Dios. Y el amor de Dios nos ha aceptado, perdonado,
salvado, reconciliado a través de la sangre de Cristo Jesús. En sexto lugar, vamos a regresar a Romanos, pero en sexto lugar, Hebreos 12:6. Hebreos 12:6, ahora aquí viene un balance, ¿verdad? En cuanto al amor de Dios, porque a veces quizás alguien puede pensar que pues si no pierdo la salvación, pues entonces voy a vivir como yo quiera. No dice eso la Escritura. Al contrario, Hebreos 12, Hebreos 12, 6, Hebreos 12, 5 y 6. Hebreos 12, 5 y 6 dice el escritor de esta carta: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, ¿qué? Disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si usted es hijo de Dios, Dios le va a tener que disciplinar de una u otra forma, pero es parte del amor, es parte de la formación que Dios nos hace. Es como un padre o una madre que tienen hijos, si los aman, los tienen que corregir, los tienen que disciplinar en amor, ¿verdad? Ahora, la disciplina de Dios es perfecta. Nuestra disciplina como seres humanos pues no siempre es la justa ni la correcta, pero bueno, procuramos hacerlo mejor. Sin embargo, la disciplina de Dios es perfecta y es el resultado de su amor. Su amor nos disciplina, su amor nos corrige, porque Dios usa la disciplina a fin de formar en nosotros el carácter de Cristo, o también es una disciplina preventiva, porque Dios ve que viene algo y estamos nosotros en una situación equivocada e insistimos ahí, entonces en estar en esa situación Dios previene y nos tiene que disciplinar. O a veces pecamos y erramos y nos equivocamos y como que comenzamos a apartarnos, porque Dios nos ama, nos disciplina para que regresemos, como vimos en semanas pasadas, ¿verdad? Cuando una oveja es del Señor y se sale del redil y se pierde por ahí, pues el pastor la tiene que corregir con su vara o con su cayado, pero la tiene que traer otra vez al redil porque es su oveja. Nosotros entonces, regresando a ese ejemplo, somos ovejas del Señor y Él, como nuestro buen pastor, pues tiene que, porque nos ama, nos tiene que librar también del enemigo, librarnos de nuestra necedad y del pecado, etcétera, etcétera. Bueno, pero el amor de Dios es disciplinario. El amor de Dios sabe que la disciplina es una parte esencial de su amor. Ok, en séptimo lugar, ya estamos por concluir. Ahora sí regresamos a Romanos 8:32. Romanos 8:32. Continúa ahora el apóstol Pablo aquí en Romanos 8, abundando sobre el amor de Cristo. Romanos 8:32 dice entonces: el que no escatimó ni a su propio Hijo, o sea, el que no negó, no rehusó, ¿verdad?, darnos a su propio Hijo, que es Cristo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Es decir, el amor de Dios es provisor. Dios provee. Si Dios no rehusó entregar a Cristo para darnos el perdón y la vida eterna para siempre, juntamente con Dios, pues pregunta Pablo, ¿cómo no nos dará Dios mientras estamos aquí unos cuantos años en la tierra? ¿Cómo no nos dará Dios también todas las cosas juntamente con Él? O sea, para la vida cotidiana, todas nuestras necesidades materiales. Entonces no tenga temor de quedarse sin. Dios provee, porque nos ama, porque somos sus hijos. Y Él es un buen Padre y está al pendiente de nosotros y suple nuestras necesidades. Así es que confíe en Dios, confíe en el amor de Dios. En penúltimo lugar, Romanos 8:37, dice aquí que antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por medio de aquel que nos amó, es decir, el amor de Dios es más que vencedor. Su amor, por eso es que importante es comprender, profundizar
creer, experimentar en este amor de Dios, porque es lo que nos da la victoria en este mundo, la victoria diaria sobre las diferentes necesidades o problemas o desafíos o retos de la vida. Su amor es lo que nos lleva adelante, a avanzar, a progresar, y es Dios quien nos da la victoria. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y finalmente, Primera de Juan 3:1, primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 1. Con esto concluimos. Primera de Juan 3:1 es la primera carta, no es el Evangelio. Mirad cuál amor, o sea, detente a observar, reflexiona, medita, escudriña, analiza, ¿verdad? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Ya nos dio todo su amor en Cristo, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Qué amor tan grande nos ha dado Dios para que seamos llamados sus hijos? Sus hijos. Bueno, pues con esto concluimos. Y Dios nos ayude a creer en su amor, a experimentar su amor a través de la persona y obra de Cristo Jesús y de su Espíritu Santo. Antes de despedirme con una oración, solamente recordarles, los miércoles continuamos a las 7 de la noche, aquí en la página de Facebook de la Iglesia Bautista del Renuevo, 7 de la noche todos los miércoles, y después suben este mensaje, estos estudios a YouTube, y ahí los puede también ver en cualquier día y a cualquier hora. Y ojalá que pueda compartir también estas enseñanzas, espero que sean de bendición. Y dos cosas más, nos vemos el domingo allá en el Renuevo a las 12 del día, culto presencial, estoy compartiendo los mensajes de la Biblia, aunque ya no estamos transmitiendo temporalmente los domingos, ¿verdad? Pero sí estamos predicando ahí presencialmente los domingos, así es que esperamos a las 12 del día. Y también recordarles que el próximo mes vamos a iniciar los cursos de discipulado y básicamente tendremos 3 cursos. El discipulado 1, que son 20 lecciones, un nuevo curso que tenemos. El siguiente curso es la vida sobrenatural en Cristo, y el último curso que recomiendo muchísimo es el de transformados a su imagen. Bueno, ahí estamos, y si usted se quiere escribir, pues entréguenos su papeleta y allí el domingo le esperamos. Vamos a orar. Gracias, Padre, por este amor tan grande, tan profundo, Señor, tan abundante, que apenas comenzamos a vislumbrar, Señor, la inmensidad, la belleza y el poder transformador que tiene tu amor, y que lo has mostrado a través de Cristo al enviarlo para perdonarnos, rescatarnos y hacernos libres en ti. Gracias, Padre Santo, por este amor. Ayúdanos, Señor, a ser transformados por tu amor, por tu gracia. Solamente así podemos ver, Señor, una vida llena de gozo, de esperanza, de tu paz, libre de ataduras, de cualquier tipo de atadura, y solamente, Señor, somos siervos de Cristo. Despídenos con tu paz, tu bendición y tu gracia, y que también, Señor, el resto de esta semana nos ayudes a compartir este grande amor, que es lo que urge que la humanidad lo experimente. Usa nuestras vidas para tu honra y para tu gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Hasta luego.